Bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio según el Evangelio de San Mateo y nos vamos a ubicar en el pasaje del capítulo 3, versos 1 hasta el verso 12. El tema que veremos el día de hoy es el heraldo del rey. Para un estudio más detallado del pasaje, lo hemos dividido en tres partes. Número 1, el ministerio del heraldo del capítulo 3, versos 1 hasta el 6. Número 2, la exhortación del heraldo del capítulo 3, versos 6 hasta el 10. Y número 3, la profecía del heraldo del capítulo 3, verso 11 al 12. A modo de introducción diremos lo siguiente. Mateo pasa de los años de la infancia del Señor a el tiempo en el que está pronto a iniciar su ministerio. Sin lugar a dudas que en esos años que se omiten pasaron muchas cosas importantes para el Señor, como por ejemplo su encuentro con los maestros de la ley en el templo, hecho que se relata en el libro de Lucas, capítulo 2, versos 41 hasta el 52. Pero es importante que tengamos bien claro lo siguiente. Primero, ninguno de los evangelistas está escribiendo una biografía del maestro, sino que está relatando los acontecimientos que sirven al propósito por el cual ellos escribieron su evangelio. Segundo, la Biblia es la revelación hecha de parte de Dios hacia el hombre, de manera que Él nos revela o nos da a conocer aquello que Él considera que es importante para nuestra edificación y nuestro crecimiento espiritual, y se omite aquello que no sirve para tal cometido, como en este caso se está omitiendo los años de la vida retirada del maestro. Puesto que hemos dicho que el propósito de Mateo es demostrar que el Señor Jesucristo es el Rey de los judíos, entonces hemos llamado a Juan el Bautista el heraldo o mensajero del Rey, pues le antecede en su ministerio, vino para prepararle camino y pregonó al pueblo de Israel que su tan esperado Mesías había llegado. La primera sección abarca del verso 1 al 6 y lo hemos titulado El mensaje del heraldo. Esta sección nos informa de lo siguiente. Primero, el tiempo. Mateo inicia diciendo en aquellos días. Por aquellos días se refiere a los años de la vida retirada o no pública del maestro, que según nuestro calendario vendría a ser el año 30 después de Cristo. Segundo, el lugar. Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea. Respecto al desierto de Judea, la Biblia Reina Valera de Estudio dice lo siguiente. El desierto de Judea era una región deshabitada en la margen occidental del río Jordán, cerca de su desembocadura en el Mar Muerto. Respecto a este mismo desierto, el doctor Samuel Pérez Millos dice que, aunque Mateo le llama desierto de Judea, no era un área totalmente deshabitada, sino que era una región del país con escasa población, aunque en ella se encontraban al menos 6 ciudades con pequeñas aldeas en su alrededor. El ministerio de Juan, entonces, se realiza en el desierto de Judea. No hay ningún problema con ello, ya que la presencia de Dios se manifiesta en todo lugar. Además, este entorno era apropiado para los bautismos que Juan realizaba, ya que estaban cerca al río Jordán. Tercero, el mensaje. El mensaje de Juan era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, era un llamado al arrepentimiento. Este llamado al arrepentimiento estaba dirigido hacia todo el pueblo judío. ¿Pero por qué se dirige a ellos un llamado al arrepentimiento? Este llamado se dirige porque
la nación judía se encontraba en un periodo de pobreza y decadencia espiritual. Los corazones de los hombres se habían apartado, alejado de Dios y honraban mandamientos de hombres antes que el mandamiento de Dios. La moral permisiva había conducido a la población a diversas prácticas inmorales y había abusos e injusticias de parte de la clase gobernante y de los mismos maestros de la ley y de la casta sacerdotal en aquel entonces. La palabra arrepentimiento significa un cambio de mentalidad. Juan estaba llamando a la nación judía a un cambio de mentalidad que se traduce en el abandono del pecado y un vivir para y según Dios. Pues sólo así estarían preparados para recibir a su Mesías y entrar en el reino que Él les ofrecía. El arrepentimiento es necesario, pues es uno de los requisitos dentro del plan de salvación y es parte del nuevo nacimiento. Y recordemos que las palabras del Señor Jesucristo dirigidas a Nicodemo dicen: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, el arrepentimiento es vital, es fundamental para ser parte del pueblo de Dios. La razón que Juan da para el arrepentimiento es que el rey de los judíos, el Mesías, ¿sí?, se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, esta expresión reino de los cielos se puede entender como el gobierno de los cielos, ¿sí? Y es la esfera de gobierno en la cual Dios reina y gobierna con soberanía y abarca todo el universo. Este reino de los cielos se ha acercado en la persona del Rey, de manera que podemos decir que donde está el Rey, ahí está también su reino. De esta manera tenemos que Juan estaba declarando que el rey y su reino habían llegado y estaban tan cerca que se podía tocar con la mano, por lo que era urgente volverse en arrepentimiento a Dios para recibir a su rey y su reino. Cuarto, la persona del heraldo. Juan el Bautista es quien cumple de forma definitiva la profecía de Isaías 43. Él es de quien el Señor Jesucristo dijo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Él, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Él. Allá en Mateo 11:11. Este Juan es el mensajero enviado delante del rey para anunciar su llegada y prepararle camino, haciendo volver los corazones del pueblo que se había alejado de Dios hacia su Salvador. Esta figura del heraldo se toma o se entiende a la luz de la costumbre oriental que tenían los reyes de enviar a un pregonero para que preparase a la población de los lugares por donde el rey había de pasar, a fin de que le preparasen el camino. La vestimenta de Juan era similar a la del profeta Elías. Esto tal vez se deba a que Juan el Bautista, o se entendía que Juan el Bautista era aquel Elías que había de venir, de manera que podría ser como una especie de identificación, ¿no? Eso según Mateo 11:14. Y también se podría deber a que el ministerio de Juan el Bautista se desarrollaría en circunstancias similares a las del profeta Elías,
ya que ambos desarrollaron su ministerio en medio de una decadencia espiritual y moral en el pueblo. La vestimenta de Juan el Bautista estaba en consonancia con el mensaje que él predicaba. Su mensaje era un mensaje sencillo y de la misma manera también su vestimenta era sencilla. Estaba pues formada de pelo de cabra, ¿sí? Y de un cinturón de cuero. El alimento que el Bautista utilizaba era un alimento igualmente sencillo a sus vestimentas, ya que era miel silvestre y langostas. Estos alimentos eran fácilmente conseguibles en la zona donde él desarrollaba su ministerio. La segunda sección la hemos titulado La exhortación del heraldo y abarca los versículos 7 al 10. Esta exhortación está dirigida a todos los que venían a bautizarse, especialmente a los fariseos y saduceos. Los fariseos y saduceos eran dos de las varias sectas que existían en aquel entonces, y los fariseos eran aquellos que se consideraban separados o santos, alejados de lo impuro. Ellos eran muy estrictos en la observación de la ley y en cuanto a rituales se refiere. Los saduceos eran de la línea sacerdotal, eran personas de la alta sociedad y eran liberales en comparación con los fariseos. Además, negaban ciertas doctrinas bíblicas, tales como la inmortalidad del alma. Cuando Juan observa que muchos fariseos y saduceos salían para ser bautizados por él se sorprende por su astucia, por eso les llama generación de víboras, o sea, en referencia a la astucia que tiene este animal. Pero el motivo que los traía a ellos a ser bautizados no era el llamado al arrepentimiento, no era porque quisiesen en verdad abandonar el camino del mal, sino porque ellos venían con esa costumbre de hacer obras. Entonces, todo aquello que les llamara o les incitara a acumular obras era lo que ellos acostumbraban a hacer. Entonces ellos vieron el bautismo de Juan no como el llamado al arrepentimiento, no como la decisión de cambiar de vida, sino como una oportunidad para acumular más obras. Por eso Juan les exhorta diciendo, ¿sí?, que tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que tienen que demostrar con su conducta el arrepentimiento que se había producido en ellos, ¿sí? Que tenían que dejar de lado su habitual hipocresía y confianza en sus propias obras, pues ellos pensaban que por el simple hecho de ser hijos o descendientes de Abraham, ellos no podrían ser condenados y sí o sí tendrían que ser salvos. Pero Juan les enseña que el ser descendiente de Abraham no es condición indispensable para ser salvo, no les asegura la salvación, sino que Dios es capaz de levantar descendientes, hijos a Abraham, aún de entre las mismas piedras. De manera que los descendientes de Abraham no lo son según la carne, sino aquellos que tienen la misma fe que tuvo el patriarca Abraham. Juan finaliza la exhortación con una advertencia sobre el juicio divino, pues él dice que el hacha está puesta sobre todos aquellos que no den frutos dignos de arrepentimiento. ¿Para qué? Para cortarlos y echarlos en el fuego.
el fuego es una figura de la ira de Dios que se derramará sobre los malvados. Respecto a la palabra confesión, porque dice que la gente venía hacia Juan el Bautista confesando sus pecados y eran bautizados por él, queremos señalar lo siguiente, que de acuerdo con el doctor Pérez Millos, la palabra confesión tiene una raíz latina. Por lo tanto, el sentido es decir lo mismo. Confesar no significa entonces contarle a Dios nuestros pecados, ya que Dios es omnisciente y Él los conoce. Confesar sería entonces que uno asiente o acepta lo que Dios dice acerca del pecado. Es decir, que esa confesión trae como consecuencia un cambio radical en la vida. La persona que se confiesa reconoce lo que Dios dice sobre el pecado, en el sentido de que si Dios dice que mentir está mal y es pecado, la persona acepta lo mismo que Dios está diciendo sobre ello y reconoce efectivamente que mentir es un pecado, es una ofensa delante de Dios. Por lo tanto, está diciendo que asume y se identifica con lo que Dios dice sobre ello y por lo tanto cambiará de vida. La tercera sección abarca el verso 11 y 12 y la hemos titulado La profecía del heraldo. Aquí Juan reconoce la superioridad que tiene el Mesías, el Señor Jesucristo, sobre él, pues él reconoce que el Señor era tan grande, tan alto, tan sublime, tan poderoso, tan majestuoso, que él, Juan el Bautista, no era digno siquiera de llevarle el calzado. Una muestra de humildad muy grande de parte del evangelista y todo el reconocimiento que él tiene para nuestro Salvador. El bautista reconoce que su bautismo era un bautismo en agua y solamente para arrepentimiento, pero que el bautismo que el Señor Jesucristo administraría era un bautismo muy superior, pues Él bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Respecto al bautismo del Espíritu Santo, hemos de decir que es una experiencia intermedia que se da entre la obra del Espíritu Santo antes y después del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, esta experiencia es cuando el Espíritu Santo desciende sobre el creyente para tomar posesión o hacer morada en él y sumergirlo en su inmensidad. Esto se evidencia por lo sucedido en el día de Pentecostés en los samaritanos y en la casa de Cornelio, donde vemos que la señal inequívoca del bautismo del Espíritu Santo es que los creyentes empiezan a hablar en otras lenguas. El bautismo de fuego se puede entender a la luz de lo que dice Lucas 12:50, Mateo capítulo 20 versos 22 y 23 y Marcos 10, 38 y 39, donde el Señor Jesucristo hace referencia a el bautismo del cual Él tenía que ser bautizado y por ello se refiere a su muerte en la cruz y en la angustia y la tribulación a la que serían sometidos sus discípulos. Este bautismo es explicado en el verso 12 de este mismo pasaje, bajo la figura de un aventador en la mano del rey con la que él limpiará su era. El aventador era un instrumento que servía para lanzar el trigo hacia arriba, de manera que el viento venía y se llevaba la paja y lo que caía era solamente el grano. Entonces
nosotros podemos entender que la figura del aventador, entonces, es una figura de juicio, una figura que el Señor está utilizando, ¿no?, para señalar la limpieza que Él obrará dentro de su pueblo, ¿sí? Entonces, Él se encargará, Él y no nosotros, de limpiar a su iglesia, a su pueblo, de los malos elementos que se encuentren en ella. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra vida? Bueno, primero, el arrepentimiento sigue vigente para todos. El Señor sigue llamando al arrepentimiento a todo aquel que está lejos de Él, a todo aquel que vive en el mundo, y aún a nosotros, si le ofendemos, pecásemos contra Él, nos llama hacia Él arrepentimiento. Este arrepentimiento debe de producirse por fe. La palabra del Señor dice que al corazón contrito y humillado Él no rechaza, Él no desprecia, sino que lo recibe. Por lo tanto, el arrepentimiento involucra la aceptación o el reconocimiento de que le hemos fallado a Dios, de que creemos en su perdón y de que tomamos la decisión de dejar de pecar para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Segundo, el heraldo Juan el Bautista, su mensaje y vestimenta nos enseñan que debe de haber una congruencia, debe de haber armonía entre lo que nosotros como cristianos decimos que somos. Es decir, decimos que somos cristianos, pero también ese hablar o ese decir debe de ir de acuerdo con nuestra manera de conducirnos, con nuestro testimonio y también con nuestra manera de presentarnos delante de Dios y delante de los demás. Debe de haber una congruencia. Tercero, aprendemos también que el lugar no es determinante para que se manifieste o no la presencia del Señor, ya que leemos que la gente salía, la multitud salía a Juan el Bautista al desierto, ¿sí? Al desierto cerca del río Jordán. Entonces Juan no tenía ahí hecho un palacio, no tenía una construcción lujosa, no, sino que era más bien un lugar apartado, ¿sí? Pero apartado y todo, era un lugar donde la presencia de Dios se manifestaba. Recordemos que Juan era lleno del Espíritu Santo desde el vientre. Así, entonces, nosotros debemos de aprender que el lugar donde nos congregamos puede ser muy sencillo, pero lo importante es que nosotros vayamos de todo corazón, vayamos decididos a buscar de Dios y a tener ese encuentro personal con Él, y su presencia se manifestará en nuestra vida. Cuarto, aprendemos que el Señor Jesucristo es superior a todos los patriarcas, a todos los jueces, a todos los reyes, a todos los profetas, a todos los apóstoles. Él es Dios, Él es Rey de reyes y Señor de señores, y Él es tan alto y sublime que está por encima de todo y de todos. Esto nos enseña a que Él es el único que se merece en verdad toda gloria, honra, imperio, potencia y alabanza. Y finalmente aprendemos
que solo el Señor Jesucristo es quien bautiza en el Espíritu Santo. No hay nadie más. Aquellas personas que digan, yo te bautizo, yo te enseño a hablar en lenguas, nosotros podemos bautizarte en el Espíritu Santo, esas personas están mintiendo. La Biblia afirma de forma categórica que solo el Señor Jesucristo es quien bautiza en Espíritu Santo y fuego. Ahora, también debemos de recordar que ya que el bautismo de fuego se refiere a pruebas, a dificultades, a adversidades que tendremos que pasar, entonces esto es completamente normal dentro de la vida cristiana. Nuestra oración no debe ser, Señor, quítanos las pruebas, o Señor, ya quita estas dificultades. No, sino que nuestra oración debe ser, Señor, ayúdanos a superar las pruebas, a superar las dificultades, a confiar siempre en ti, a no dudar para salir a pesar de las pruebas y dificultades, siempre en victoria. Eso es lo que el Señor Jesucristo dijo en oración. Él dijo, Señor, oh Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los fortalezcas, que los guardes, o sea, que les ayudara a resistir todas las dificultades que los discípulos, la iglesia primitiva, los apóstoles tendrían que soportar. Y lo mismo es para nosotros. No debemos orar para que nos quiten las pruebas o para que ya no hayan dificultades, sino para que podamos estar firmes, tomados de la mano de Dios y salir adelante en medio de cualquier situación o prueba, por más difícil que ésta parezca. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente.